Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda que me gustaría empezar agradeciendo a Casa América su organización y la invitación que nos ha hecho a estar hoy aquí. Por lo menos por mi parte es un gusto el moderar y compartir este ratito de tertulia y moderar esta mesa redonda con algunos de los principales expertos en energía y expertas en energía que tenemos en este país. Por lo tanto, muchísimas gracias a Casa América, a Fundación Iberdrola también por su apoyo, a un debate que creo que da en el clavo de muchos de los retos del momento. Acabamos de volver de Glasgow, acabamos de volver de la COP26 y estos días cualquier persona interesada en estos asuntos estará continuamente leyendo valoraciones de lo que ha pasado en la COP. Como siempre que volvemos de una cumbre del clima, como siempre que volvemos de una COP, hay quien ve la botella medio llena y hay quien ve la botella medio vacía. A mí me suele gustar más pensar si la botella se está llenando o se está vaciando, porque creo que es importante ver en perspectiva histórica todo lo que está pasando aquí. Y cada uno tenemos nuestras valoraciones, que además seguro que vamos completando conforme el debate va discurriendo entre unos y otros. Pero lo cierto es que de Glasgow hemos vuelto mejor de lo que llegamos, quizá no todo lo bien que necesitamos, pero dando pasos firmes en el buen camino. Si París abrió las puertas para poder iniciar un camino hacia la sostenibilidad, que no estaba escrito que esa puerta se fuera a cruzar, que París abría una puerta, podíamos cruzarla o no. Lo cierto es que Glasgow confirma que esa puerta se ha empezado a abrir con rotundidad, se ha cruzado y se está iniciando un camino que seguro que necesita más velocidad y mucha más ambición, pero estamos en ese camino. Por lo tanto, creo que es momento de poner el énfasis, poner en valor lo bueno que nos traemos de Glasgow, sin olvidar todas las carencias y todos los problemas que tenemos que seguir trabajando. Y por eso esta mesa creo que es muy oportuna plantearla hoy. Fijaros que coge tres elementos fundamentales: la situación actual de los precios de la energía. Pocos debates han requerido tanta atención mediática y yo creo que tanta preocupación social como el de los precios de la energía de los últimos meses. El mercado eléctrico, con todo lo que tiene que ver. Sabemos que la sostenibilidad pasa por la electrificación, pero sabemos que eso requiere darle vueltas, que tiene retos todavía sin resolver, que queda mucho para avanzar. Y finalmente el desarrollo de las renovables, otro de los grandes vectores para poder hacer realidad eso que nos planteábamos en París, que es no pasar de 2 grados de incremento de temperatura a ser posible 1,5 para hacer caso a lo que dice la ciencia. Por lo tanto, estamos en un momento propicio para hablar de estas cuestiones, teniendo en cuenta cómo volvemos de la COP, teniendo en cuenta los retos pendientes, teniendo en cuenta las preocupaciones políticas, sociales y económicas que todo esto ha generado en los últimos tiempos, no solamente en España, pero bueno, nosotros nos solemos centrar más en el debate español, aunque con perspectiva global. Solamente un dato, me voy a la fuente para no equivocarme y para que ustedes vean que lo tengo aquí certificado, porque si no van a pensar que me he equivocado y que se me ha ido un cero. Solamente un dato, ayer el precio de la energía en el Reino Unido, entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿alguien sabe a cuánto estaba? 2.340 dólares por megavatio hora. 2.340 entre las 6 y las 7 de la tarde. Aquí estábamos a 220, que 220 no es ninguna buena noticia, pero comparado con los 2.340, realmente pone los pelos de punta. Bueno, pues en este contexto creo que es fundamental abordar este debate, que es un debate que ya hemos aprendido que, uno, no es sencillo. Esto es cualquier cosa menos simple, porque intervienen un montón de factores de carácter económico, geopolítico, tecnológico, estratégico, político, social, etc. Por lo tanto, no es sencillo. Requiere de los diferentes saberes y de las diferentes visiones que se pueden aportar desde el mundo de la tecnología, desde el mundo del regulador, desde el ámbito de las empresas que tienen que instalar o que tienen que desarrollar los proyectos, desde el mundo de lo social, que necesitamos entender lo que está pasando y ver cómo nos afecta, ¿no? Por lo tanto, requiere de múltiples saberes y sabemos también que es crucial para conseguir esos objetivos de sostenibilidad que nos dimos en París y que en Glasgow hemos ratificado y hemos ido un poquito más para allá. Por lo tanto, casi nada lo que tenemos para esta mesa redonda. Creo que estamos en uno de los grandes temas y tenemos, decía al principio, aquí a muchos de los principales expertos y expertas del mundo de la energía en España. Voy a empezar por el profesor Michel Rivière.
Michel Riviere es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica e investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI, perteneciente a la Universidad Pontificia Comillas. Le hemos pedido a Michel que nos haga unas grandes líneas, ¿no?, de cómo el diseño del mercado eléctrico está influyendo en toda esta situación y de cuáles serían, de alguna forma, aquellas cuestiones fundamentales para absorber una penetración de renovables tan importante como la que exige los desafíos de sostenibilidad. Michel, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y quería empezar agradeciendo a la Fundación Iberdrola y a Casa América esta invitación a esta sesión tan interesante, con ponentes tan preparados y tan de referencia, ¿no? Bueno, como decía Cristina, yo quería aportar alguna reflexión. Hay otros ponentes que van a hablar de temas algo más macros, quizá lo mío es un poco más micro, es alguna reflexión sobre el diseño del mercado eléctrico y su adaptabilidad, digamos, a un entorno con alta penetración de renovables, ¿no? Se viene avisando desde hace tiempo que el esquema actual o el diseño actual del mercado, basado, digamos, en lo que se llama un mercado marginalista, que ahora comentaré, no va a tener sentido en un futuro donde las energías renovables dominen el mercado y donde su coste variable es prácticamente cero, y eso impondrá o llevará a que el precio del mercado pues, tienda a ser cero en muchas horas, y esto es totalmente cierto, ¿no? Nos llevará a un mercado donde habrá una bipolaridad entre momentos de precio cero y precios de escasez, que en parte bueno, se están reflejando también ahí en UK, como acabas de decir. Y esto pues, se viene avisando que esto pues, parece que no es consistente, no va a tener sentido, no va a proporcionar las señales de inversión necesarias ante una volatilidad tan grande del mercado. Entonces, aquí parece que la culpabilidad, la culpa y la reforma tendría que ir, si queremos adaptar este mercado, a eliminar el carácter marginalista del mercado, ¿no? Eso es un poco la señal o digamos, lo que se deduce de estas críticas, ¿no?, al mercado. Para Machinery, como ha comentado Cristina, estamos ahora mismo en un momento en el que estos episodios de precios altísimos de electricidad, del mercado mayorista de electricidad, para ser más exactos, pues han traído la actualidad, a la más rabiosa actualidad, el diseño del mercado eléctrico. Se comenta, claro, que estamos pagando la energía más barata al precio de la más cara. Se ha llegado a decir incluso que estamos pagando el jamón de york, el precio del jamón de jabugo. Comparaciones que me parecen, mi opinión es que son bastante desafortunadas, ¿no? Bastante desafortunadas. Pero, y entonces, de nuevo, parece que la gran culpable de estos precios es, de nuevo, el marginalismo, ¿no? Estos mercados marginalistas que habría que reformar para evitar estas cosas, ¿no? Y todo esto es cierto, ¿no? Todo esto es cierto. Entonces, yo, con este contexto, quería hacer algunas reflexiones, aportar unas reflexiones sobre cómo veo yo la adaptación de los mercados a esta realidad ineludible que va a ser, para conseguir descarbonizar la economía, pues en parte hay que descarbonizar la energía, y para la energía pues un vector importantísimo es la electricidad. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos mercados eléctricos que estén bien adaptados a esa nueva realidad, ¿no? Bueno, me refiero al mercado, o sea que estoy dando por hecho que vamos a seguir un entorno de mercado dentro del contexto europeo, que es el que marca esta pauta, que no vamos a cambiar a un sistema, un mercado, digamos, al antiguo, digamos, marco legal estable, por decirlo así, pronto, ¿no? En ese supuesto, quería aportar algunas reflexiones sobre esto de a dónde debería tender el diseño del mercado, ¿no? Entonces, tengo como 4 reflexiones, ¿no? Entonces, la primera, y siendo un poco provocador y siendo un poco yendo a contracorriente,
sostendría que el mercado mayorista, el subyacente del mercado mayorista va a seguir siendo marginalista. Y en parte es que a mí me da la sensación, y aquí yo soy ingeniero, o sea, no soy economista, y aquí tenemos grandes economistas que a lo mejor me meto en un jardín y ahora me regañan, ¿no? Pero los mercados, entiendo que intrínsecamente a un mercado hay una señal marginalista, es casi intrínseco al mercado. Yo no sé si concibo mercados marginalistas y mercados no marginalistas. Para mí es como algo intrínseco. Todos son marginalistas. Gracias. Lo dice la teoría económica. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque digo que, o sea, si mantenemos un mercado, el problema no es el marginalismo del mercado, es si eso, el corto plazo, el largo plazo, ese es el problema, ¿no? Entonces, quería desmontar esta imagen de que el marginalismo es el problema que tenemos encima de la mesa y es la reforma que tenemos que hacer el mercado, quitar ese marginalismo. Es que si mantenemos un mercado, no quitamos el marginalismo. ¿De acuerdo? Yo no he estudiado economía, pero la microeconomía básica que conozco pues, es efectivamente la señal eficiente, es el cruce de la curva de oferta y demanda, y eso es un precio marginal y en todos sitios, ¿no? Dicho esto, y siendo un poco provocador, esto le quita razón al comentario inicial. Pues no, o sea, efectivamente este mercado marginalista, por las particularidades de este producto, la electricidad, que es muy difícil de almacenar o que es muy caro de almacenar, tiene una componente de corto plazo muy volátil, muy volátil. Entonces, siempre ha habido unos precios muy volátiles, que esto para una inversión o para agentes que tienen que tomar decisiones de inversión siempre ha sido un tema pues, delicado. O sea, la versión aparece en la teoría económica, pues uno invierte, con estos precios recupera sus costes, no tiene sobrebeneficios, salvo que estemos hablando de otras cosas, pero no tiene sobrebeneficios, si hay suficiente competitividad, etc. Pero aparece un nuevo factor que es la aversión al riesgo. La aversión al riesgo ante un mercado de esas características hace que la inversión se retraiga, que la señal de inversión no sea con un mercado mayorista de corto plazo, puro y duro, sea adecuada. Y esta volatilidad se va a incrementar muchísimo con la incorporación de nuevas renovables. Cuando alcancemos cuotas de 50, 60, 70, 80% de renovables, que es ineludible alcanzarlas, la volatilidad, como explicaba antes, va a ser mucho más pronunciada. Va a pasar de episodios de precio cero a episodios de precios de escasez. Cosas que por cierto quería aquí apuntar. Unos países latinoamericanos han convivido con esto ya y tenemos mucho que aprender de ellos. Es algo distinto, no es exactamente lo mismo, pero países dominados por mucha hidráulica, me estoy refiriendo, por ejemplo, en Brasil, han tenido episodios de precio cero durante meses. No solo meses, muchos meses. Y luego episodios de precio dependiendo si había un año seco, un año húmedo, etc., ¿no? Y ellos han sorteado esto planteando subastas de largo plazo, etcétera, que yo creo que de ahí tenemos mucho que aprender y puede ser una referencia interesante para abordar nuestros problemas aquí, por ejemplo, en Europa, o al abordar el problema de la integración de renovables. Entonces, dicho esto, la integración de renovables, que sería mi segunda reflexión, va a provocar mucha más volatilidad, con lo cual este problema está exacerbado. O sea, que las inversiones no vamos a conseguir una señal de inversión suficiente como para atraer la ingente cantidad de renovables que tenemos que ver. Es más, el precio tendrá tendencia a bajar y las inversiones renovables o los renovables pues, verán que la recuperación de los costes, cada vez por mucho que bajen sus costes de inversión, pues se peligrarán, ¿no? ¿Cuál es la solución que en cualquier otro mercado se da, dado que el marginalismo no podemos quitarlo, se da? Es mercados a plazo. Que mi defensa es que, o lo que yo defiendo es que el mercado eléctrico no es el mercado mayorista simplemente. Ese es el subyacente, esa es la referencia, es marginalista y es ineludible, diría yo. Pero acompañado a ese mercado mayorista tiene que haber un mercado desarrollado, maduro, a plazo. Desarrollado de medio plazo, de largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que estos mercados, por muchas circunstancias, no se han desarrollado suficientemente, no hay suficiente liquidez. Y las empresas no han encontrado suficiente, digamos, apoyo en esos mercados
para cubrirse, tanto ellos como el consumidor, del riesgo de esa volatilidad. Fijaros que la teoría económica también diría que en un mercado puramente marginalista de corto plazo, en el que tuviéramos esos episodios de precios muy bajos y precios muy altos, también en términos, digamos, académicos, también se llevaría unas inversiones y se recuperarían costes. Lo que pasa es que esa volatilidad, esa aversión al riesgo es la que nos destroza, digamos, esa visión. ¿Y eso cómo se arregla? Con los mercados al plazo. Una prima de riesgo, se paga una prima de riesgo por parte del consumidor a cambio de una estabilidad de precios que sirve para la financiación de las renovables y sirve para proteger al consumidor de estos episodios de precios. No verá precios cero cuando son, ni verá precios de escasez, sino un precio, digamos, medio más equilibrado. Dicho esto, ya, pues dos mensajes, me quedan dos reflexiones rápidas. Yo creo que este mercado a plazo, que en España ha costado mucho lanzarlo, y yo creo que estaba arrancando, yo creo que aquí tenemos, bueno, la Asociación de Renovables, quizá lo podría decir, yo escuché el otro día a Santiago Muñoz decir que tras un parón de muchos años sí se había lanzado la inversión en renovables, se estaban funcionando los PPAs, todos estos son mercados a plazo, son los OTC, los over the counter, los PPAs, el mercado a plazo propio del OMIP, esto es mercado eléctrico. Esto, que existan esos mercados, no le quita que el mercado sea marginalista. El subyacente es marginalista, puro y duro. O sea, esto no es quitarle, hacer esto no es quitarlo. Esto es mercado, no es hacer algo distinto, es lo mismo. ¿Vale? Y entonces, ¿en qué se queda la reforma del mercado? Pues, al margen de esto, o sea, es importantísimo todo lo que sea fomentar el largo plazo, la contratación a medio plazo. Más que largo plazo puede tener también sus problemas a medio plazo. De hecho, las medidas del Real Decreto que aprobó el Gobierno, parte de sus problemas es que torpedeaba toda esa contratación a medio plazo. Al contrario, hacía volver todo el mundo al corto plazo, en mi opinión, ¿no? Y era uno de los grandes problemas que tenía ese Real Decreto, que yo creo que afortunadamente el Gobierno ha echado para atrás en muchas de las cosas que allí planteaba. Y ya para acabar, me parece a mí que la reforma del mercado tiene que ir en el sentido de que las renovables van a hacer visible en el sistema eléctrico la necesidad de unos servicios que ya existen, pero que van a ser mucho más visibles, que son, como son, por ejemplo, la necesidad de una firmeza. La renovable depende de que exista sol, de que exista viento, y necesitamos firmeza en el sistema. Eso se consigue con contratos a largo plazo, pero a lo mejor hay que definir un producto de firmeza y dar un servicio, igual que se definen servicios complementarios de reserva en el sistema, más técnicos. Ahora falta, yo creo, eso va a ser indispensable también para otro elemento que es indispensable, valga la redundancia, para el sistema, que va a ser el almacenamiento. Necesitamos almacenamiento, bombeo, baterías, porque la renovable no produce cuando queremos. Y toda esa señal de firmeza, todas estas tecnologías que aportan firmeza, yo creo que van a visualizar mucho mejor el precio si hay un precio y hay un servicio que se transa de firmeza, un producto especial de firmeza. También habría otros como el de flexibilidad, el de rampas más técnicos, incluso podría haber alguno de inercia. El problema va a tener, soy ingeniero, un problema técnico importante con la incorporación de mucha renovable, que es la inercia del sistema, y a lo mejor hay que plantear también un servicio de inercia, que tendrá y luego dejo para después que todos estos servicios que hay que poner, que es una reforma del mercado y que dependen de Europa y habría que hacerlo a nivel europeo, ojo con algunos de los diseños, ¿vale? No siempre vale fomentar el que produzcamos menos CO2, se puede hacer de muchas formas, subiendo el precio de CO2, poniendo una cuota de renovables y un mercado, digamos, de cuotas de renovables si no se llega, para ayudar a renovables si no llegamos a esa cuota, una especie de subsidio, pero tiene efectos muy distintos hacer una cosa que otra, hay que tener cuidado con ese diseño. Bueno, gracias, profesor Riviere. Quedan muchos temas en el tintero, pero luego tenemos oportunidad de ir sacando cosas. Fíjense que ya se ha hablado, por ejemplo, del tema de baterías, acumuladores, etcétera, que plantean otro conjunto de retos, ¿no? Pero bueno, hoy nos centramos en lo que estamos. Y efectivamente todo el tema de cómo el mercado eléctrico puede incentivar, puede desincentivar la incorporación de renovables, qué se puede hacer para dar señales en el buen camino, eso es una de las cuestiones que más debate público ha generado en los últimos meses. Es verdad que todo el tema de los contratos a largo plazo, ha sido un elemento que se ha puesto sobre la mesa y ha sido acogido con buena sintonía por parte de distintos sectores, pero hay más cuestiones. Y por eso le hemos pedido
pedido a la profesora Beato, Paulina Beato, muy buenos días, presidenta de la Barcelona School of Economics, y le hemos pedido precisamente que nos ayude a entender eso, qué tipo de señales pueden dar tanto los mercados mayoristas como también desde el punto de vista de las políticas públicas para favorecer esta incorporación de renovables. Profesora, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la Casa de América por haberme invitado. Estoy segura que al final de esta charla voy a aprender un montón sobre este complejo tema que nos ocupa y espero que las reflexiones de todos nosotros generen una discusión divertida y que aprendamos todos. Yo voy a completar un poco la exposición de la persona que ha hablado primero y estoy de acuerdo con él en casi todo, lo que pasa es que voy a profundizar en algunos aspectos y en otros él ha profundizado más que suficiente. Pero voy a sacar otro tema que creo que tenemos que ser todos conscientes. Primero, que la transición económica tiene costes, tiene beneficios. Los beneficios son superiores a los costes, pero lo que no podemos olvidar es que tiene costes y tenemos que identificarlo y tratar de, en la medida de lo posible, compensarlo. Y, por tanto, esto me lleva a otro tema, que es la centralidad de las políticas públicas. Vamos a ver, el mercado competitivo, la teoría económica, dice que genera asignación óptima de recursos, tanto a corto como a largo plazo, bajo un conjunto de supuestos. Esos supuestos, bien o mal, se dan en el corto plazo. Y, por tanto, los mercados eléctricos, una vez que tenemos las instalaciones invertidas, es la mejor forma de utilizarlas. ¿Por qué? Porque nos asegura, si no hay coalición, que yo creo que no hay, que de alguna manera se utilizan las instalaciones más baratas y por tanto el coste variable es mínimo. Otra cosa es si este mercado nos da las señales correctas de inversión. Y ahí es donde yo digo no, de ninguna de las maneras. Porque hay tres supuestos clave en los mercados competitivos para que den los supuestos claves de inversión. La primera es que cuando la demanda crece por encima del límite o de la capacidad que puede dar la oferta, el precio sube. Y entonces al subir el precio atrae a nuevos inversores. Yo les voy a preguntar a ustedes, el lío que se organiza en cualquier país cuando nosotros supiéramos que el precio subía por escasez de instalaciones. Ya hemos visto lo que ha pasado ahora, imagínense que fuera por escasez de instalaciones. Ni en España ni en ningún país del mundo. En media en la Unión Europea, la reserva es por encima del 25% de la demanda, punta no, por encima de la punta. Por tanto, eso de que suba el precio para atraer inversiones, no. Segundo supuesto, que la demanda se retrae. Ustedes, a ver, ¿qué persona paga la luz porque haya subido el precio estos días? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero nosotros a lo mejor nos ponemos un poco mirados y que somos capaces de apagar la luz. Pero estoy segura que ninguna industria es capaz de hacer esto en el corto plazo. Lo hará en el larguísimo plazo, pero ya tiene unas inversiones y tiene que rentabilizarlas. Punto tercero. Y el punto tercero es que hay libertad de entrada y salida de instalaciones y entonces cuando una instalación no gana dinero la cierra, cuando gana entran más. Bueno, ustedes se pueden imaginar que las instalaciones del mercado eléctrico español y de ningún otro país entraran y salieran. Bueno, pues como ninguno de los tres supuestos en los que se basa el análisis económico para que el mercado dé señales a largo plazo, estamos en un caso en el que el mercado competitivo falla para las señales. Y eso, de la misma manera que estoy de acuerdo con él en que el mercado son marginalistas y nos sirve para corto plazo, no nos sirve para señales. ¿Qué significa esto? Que tenemos que completar, no que tirar este mercado, completar el mercado. Aquí estoy de acuerdo con él que el camino son los contratos y los mercados de largo plazo. Pero hay mucha controversia en torno a cómo estos mercados se pueden fomentar. Hay unos que hablan de que estos mercados se pueden fomentar poniendo obligaciones de inversión a cada uno, de inversión no, de capacidad, de contratación de capacidad a 2, 4, 6 años. Esto ocurre en algunos mercados en Estados Unidos. Ahí tiene crítica.
Entonces yo creo que en este tema hay algunos consensos y muy pocas controversias, y muchas controversias. Por tanto, yo lo dejaría para otro día o incluso para el diálogo, pero que tiene que completarse, a mi juicio, no cabe ninguna duda. Pero a mi juicio hay otro problema adicional que es mucho más torturado. Si nosotros, y que tiene que ver con el tema que ha hablado él sobre la variabilidad de la energía renovable. Nosotros tenemos energía renovable cuando hay viento, cuando hay sol. Pero como no queremos que haya un apagón ese que nos anuncian los periódicos y que no va a ocurrir, entonces resulta que cada vez que pongamos energía renovable tienen que estar duplicadas en energías que no son intermitentes. De momento, las únicas que tenemos son centrales que producen con combustibles fósiles. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? El día que hay viento y sol, hay exceso de capacidad y el precio llega a cero. Y entonces, mientras más capacidad haya de renovables, más necesidad tenemos de energía de respaldo. Teóricamente la demanda podría servir de energía de respaldo, pero en la práctica, de nuevo, tendríamos que educarnos mucho para que se nos pudiera cortar la energía cuando no hubiera ni sol ni viento. De momento yo creo que ni la sociedad lo acepta, ni los gobiernos lo aceptan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que, como ocurre ahora, el coste medio total de la energía renovable es más barato que el coste medio total de las energías de fósiles. Pero, a pesar de eso, como se retribuyen al coste marginal en el corto plazo, si no ponemos un complemento, resulta que incluso, aunque sean más baratas, hace falta subvencionarlas. Entonces, tenemos exceso de capacidad. Las renovables generan más exceso de capacidad y encima hay que subvencionarlas. A ver, ¿qué gobierno explica a la sociedad que va a dar subvenciones a unas energías que son más baratas y encima no dan garantía de suministro? Por tanto, necesitamos un sistema que complemente esta irracionalidad que no nos da el mercado a corto plazo. Y esto lo tenemos que reconocer todos, sin decir que el mercado marginalista es malo, que lo del jamón que contaba él, no. Sirve para unas cosas y no sirve para otras. Y busquemos un consenso de cómo hacerlo. El consenso no puede ser de España solo, esto debe ser una iniciativa europea, porque lo último que podemos hacer es romper el mercado eléctrico europeo, que aunque no está totalmente consolidado, es el mejor camino por el que andamos. De hecho, el precio en España y Portugal es prácticamente igual a las mismas horas, en toda la hora. En toda Europa es muy parecido. Nosotros tenemos nuestro problema de interconexión que seguramente se tendrá que ir solucionando. Por tanto, esa es mi primera reflexión, que, como ven, está completada es similar a la de Cristian, pero con algunos matices. Segundo tema, no tenemos más remedio que decirle a la sociedad y hacer a la sociedad resiliente a los costes del cambio climático. El cambio climático, la transición energética, es la lucha contra el cambio climático y tiene ventajas para prácticamente todas las generaciones, incluso las presentes, por las oportunidades que ofrece, pero tiene costes para algunas personas. Entonces, estos costes hay que explicárselos a la sociedad y el trabajo es identificar estos costes, avisarlos con tiempo y establecer de alguna manera políticas para los más vulnerables e incluso, en algunos casos, para industrias que, aunque no sean directamente vulnerables, acaban indirectamente afectando a las personas vulnerables. Esta historia no es nueva. Yo la viví hace muchos años, en los años 90, cuando los países de la antigua Unión Soviética empezaron, al separarse de Rusia, a tener costes de energía altísimos. Entonces, bueno, eran revoluciones en la calle. ¿Por qué? Porque los ancianos, las personas vulnerables
que tenían aquellas casas de la Unión Soviética que no tenían calefacción porque el precio de la calefacción, del precio del fuel era tirado, no tenían ni para pagar la calefacción. Este sistema también se vivió en Latinoamérica. Los países de Latinoamérica que tenían y tienen fuentes de fósil fuel, buena disponibilidad de estas reservas, básicamente tienen subvencionado de una manera el gas y las gasolinas. Ustedes saben lo que ha pasado hace unos años cuando han intentado quitarla. Entonces, esta es una contradicción, pero tenemos que tener en cuenta que los precios altos de la energía son un impulsor del cambio climático, de la transición energética, que los precios altos de la energía favorecen el desarrollo de las renovables, pero que los precios altos de la energía tienen un coste para la sociedad. ¿Cómo compensamos una cosa con otra? Es un tema difícil. Yo recuerdo siempre cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, se decía, es mucho más fácil dejar que los precios suban y con el dinero que nos ahorramos de las subvenciones, atender a los vulnerables. Claro, esto es facilísimo decirlo, pero es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando está en un proceso de subida continuada de precios, o que las subidas de precios duran mucho. ¿Por qué? Porque cada vez aparecen nuevos grupos sociales que se ven perjudicados. Sus demandas pueden ser válidas o no, pero tienen fuerza política y generan descontento social. Por tanto, este es un tema en el que tenemos que ser conscientes de que hay que explicar a la sociedad de una manera clara que los precios altos hay que gestionarlos, pero que los precios altos son favorables a la transición energética y al desarrollo de renovables. Que tenemos que ver a quién queremos proteger, no cabe ninguna duda que a los vulnerables, pero queremos proteger a las industrias que han invertido con poca eficiencia energética. No queremos que cambien. ¿En qué plazo le damos para que cambien? Por eso, yo siempre digo que esta recomendación de las instituciones multilaterales va en la dirección correcta, pero que hay que tener cuidado de cómo se implementa, porque requiere muchas intervenciones y cuando se interviene mucho se tiene impacto no deseado sobre muchas actividades. Entonces, yo solamente recordar que esta subida de combustibles, que seguro que Gonzalo nos hablará ahora, no es ajena a las decisiones políticas. Hemos estado durante muchos años poniéndole a los bancos restricciones a financiar empresas sucias, empresas marrones, empresas que invertían en fuel, en petróleo y demás. Por tanto, determinados países han reducido las inversiones y por tanto han reducido la oferta. Junto a ello hemos recogido derechos de CO2, con lo cual el precio sube. Y a la vez hemos tenido, desgraciadamente, un tema geopolítico con determinados suministradores y encima más frío del esperado. O sea, tenemos subidas de precios, muchos dicen que no durarán, yo creo que todavía durarán un poco, pero ya escucharemos ahora lo que nos dice un especialista, pero el tema para mí, las tres conclusiones son: A, hay que completar el mercado mayorista. Es un tema de Europa y no de España. 2, y muy importante, hay que invertir y hacer una apuesta por la acumulación de energías renovables. Y tercero, las políticas públicas tienen que ser el centro en la transición democrática. Yo siempre digo que las políticas públicas y el mercado se tienen que sincronizar y tienen que actuar como amigos, no como enemigos. Muchísimas gracias, profesora Beato.
La verdad es que pocos temas requieren de tanta sincronización, ¿no? Como decía usted, entre lo público, lo privado, lo tecnológico, como este. Desde luego, o van todos apuntando en la misma dirección, o será imposible Pero es que a veces que se creemos puedan. que son enemigos. No, Y pero no deberíamos. O sea, ni en esto ni tantas cosas, pero en esto desde luego es crucial. O van de la mano, o van por el mismo camino, o no hay nada que hacer. Está claro que el debate, José María, está absolutamente centrado en la cuestión de las renovables y además como protagonistas de las cuestiones que tienen que ver con precios, de las cuestiones relacionadas con diseño de mercados, de lo que pueda salir como fruto de las diferentes cumbres del clima, acuerdos internacionales, Green Deal, proyectos Next Generation, todo ese paquete que tenemos allí. José María, por si alguien todavía no lo conoce, José María González Moya es el director general de la Asociación de Energías Renovables, una asociación que acoge al conjunto de empresas que desarrollan renovables en España y una de las personas que mejor conoce cómo está el sector, cómo ha ido evolucionando el mercado y qué retos de futuro tiene. José María, en todo este contexto y con tantas ideas que han ido saliendo ya, ¿cuál es en estos momentos la situación de las renovables en España? ¿Cuáles son los retos pendientes? Y sobre todo, ¿qué relación tienen con esta situación que estamos viviendo en torno a los precios de la energía? De la electricidad, perdón. Gracias, Cristina, y bueno, agradecer a Fundación Iberdrola, la empresa América, que nos haya invitado en esta ocasión. Y bueno, la verdad es que yo tenía un mensaje un poco armado con la temática de la mesa, pero bueno, escuchando tanto a Michelle como a Paulina, pues voy a intentar también de complementar algunas cosas. Vamos a ver, viendo un poco la generalidad de la situación en la que nos encontramos y analizando por qué y cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Estamos sufriendo unos precios. Corregías tú, fíjate, Cristina, en tu propia introducción me decías, bueno, precios de energía, bueno, de electricidad. No, hablemos de energía, porque nos centramos siempre en nuestro recibo eléctrico famoso y nos olvidamos que estamos batiendo precios en todo lo que son las materias, digamos, energéticas de las que nos abastecemos. Y lo que estamos sufriendo actualmente, a nuestro entender, es la dejadez durante muchos años de no haber acometido, entre otras cosas, esta transición energética de tanto se habla ahora. Hablamos de una transición energética, parece que la estamos iniciando ahora. No, llevamos muchos años en ello. Nosotros en la asociación tenemos 35 años ya de vida de asociación de empresas de renovables, o sea, renovables esto viene de lejos. Y esta transición energética, pues eso, lo hemos iniciado pues por allá, yo diría, de los años 80 ya con la Ley de Conservación de la Energía, en la cual se incluyeron unos objetivos renovables. Entonces, la situación actual viene un poco derivado de todo esto. Se habla, no, la transición energética tendrá un coste, lo comentaba Paulina. Evidentemente tiene un coste, toda actividad y toda inversión nueva tiene un coste, pero debería tener, y esperemos que sea así, un beneficio mucho mayor y unos ahorros. Y como consecuencia de ejecutar esta transición energética de forma correcta, el resultado debe ser que tenemos que tener una energía más asequible, más barata, más limpia y, digamos, más fácil para todos. En todo caso, insistiría en el mensaje. Estamos hablando de un problema global en materia de energía. Problema global me refiero tanto en lo que son las fuentes energéticas como, digamos, desde el punto de vista de la geopolítica. Tenemos un problema en este país, Gonzalo nos lo explicará y sabe mucho más que yo de esto, pero tenemos ese problema global de depender todavía de determinadas fuentes de energía y de depender de unos mercados que también son globales. Sin embargo, si aterrizamos en el caso de España, el problema se acrecienta. ¿Por qué? Porque es que tenemos que comprar casi el 75% de la energía que consumimos, la tenemos que comprar a terceros países, fuera de nuestras fronteras. No controlamos nuestra energía. No tenemos fuentes energéticas, en este caso de origen fósil, y estamos con una dependencia energética del exterior pues cercana al 75%. Esto llevamos diciéndolo en la asociación 35 años y siempre nos decían, joder, qué aburridos estos de APA que no hacen más que hablar de dependencia energética. Y decíamos, ojo, las únicas fuentes energéticas que tenemos en este país son nuestro agua, nuestro sol, nuestro viento y nuestra biomasa, por ejemplo, en cuanto a fuente, que todas ellas son renovables. Y el problema es que estamos pagando eso. Entonces, hablamos de un entorno en el cual la energía está carísima el petróleo, está carísimo el gas y evidentemente está carísima la electricidad. ¿Por qué? Porque depende todavía nuestro mercado eléctrico o sistema eléctrico de estas fuentes de origen fósil. Y es ahí donde vemos, si analizamos la dependencia, digamos, solo del sector eléctrico, estamos hablando que en torno al 40% de la electricidad que produjimos el año pasado, en 2020,
provenía de fuentes, o sea, de tecnologías que usan gas, fundamentalmente ciclos combinados de gas natural y centrales de cogeneración. Centrales de cogeneración que, digamos, como decía Paulina ahora en el comentario, están subvencionadas, además, ¿no? En todo caso, estamos hablando de ese problema tan gordo que tenemos a nivel nacional, y Gonzalo nos lo dirá. Yo creo que eso lo hemos descuidado, y hemos descuidado no prestar atención a un problema como esa dependencia energética, y lo estamos pagando. Lo estamos pagando cuando vamos al surtidor de gasolina, cuando calentamos nuestra casa con nuestra caldera de gas, y lo estamos pagando en electricidad. Y es ahí donde hablaría yo, entrando en lo que es el mercado eléctrico y la situación actual, es que no hay que hacer análisis profundos. El problema que tenemos es ese, fruto de un mercado marginalista, que coincido con el profesor y con Paulina, yo creo que deberíamos mantener un poco el esquema marginalista, lo que hay que ver es cómo podemos cambiarlo un poco en esa contratación, pero bueno, fruto de ese mercado marginalista vemos que tenemos unos precios marcados por la tecnología de gas o la tecnología que la puede sustituir en determinados momentos, que también aprovecha la señal del precio del gas natural. Y es ahí donde se habla de renovables. Oye, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer las renovables? ¿Qué han hecho? Y demás. Las renovables ya de forma efectiva bajan el precio de la electricidad en nuestros mercados, porque esas renovables entran con ese coste marginal pues muy bajo, cercano a cero, y de alguna manera ya lo están haciendo. Y aquí quería hacer un comentario sobre lo que decía Paulina. Las renovables, aunque se hable así, digamos, de forma coloquial, nunca han recibido una subvención. Han recibido una prima, digamos, las renovables antiguas y las que tenemos instaladas. A ver, ¿qué ocurrió? Todo esto venía de, una vez que pones unos objetivos climáticos, unos objetivos de energía a largo plazo, tenías que, y tu apuesta iba por las renovables porque es las únicas fuentes de energía que te pueden ayudar en estos objetivos, pues los gobiernos y a nivel europeo se decidió, ¿qué hacemos? Para equiparar en un mercado eléctrico que tiene toda Europa, aquí hay dos opciones, o penalizamos a las contaminantes o primamos a las limpias, y lo que se decidió, erróneamente, visto que el mensaje que surgió después, es, en vez de contaminar, o sea, en vez de penalizar fuertemente a las contaminantes, se primó a estas energías limpias. Entonces sí que es verdad, vamos a ver, gran parte del contingente renovable que tenemos actualmente en este país recibe un volumen de primas para equipararlas, digamos, a esos mercados, que yo matizaría, no es una subvención, pero bueno, es ese nivel de primas. Sin embargo, todo esto ha cambiado ya desde hace años. Han reducido sus costes una barbaridad, pero de forma efectiva nos están ya ahorrando dinero en nuestro recibo de la luz, y lo van a seguir haciendo, todo esto si lo hacemos bien. Pongo como ejemplo las subastas, por ejemplo, que se convocaron en el año 16-17, y se puso en marcha el mayor contingente renovable de la historia de este país en el año 2019. Todo el contingente renovable que se puso en marcha en ese momento fue en torno a 7.000 megavatios, todo ese contingente renunció a cualquier tipo de prima, ni ayuda, ni subvención, como lo queramos llamar. Digamos, toda esa inversión se va a financiar exclusivamente con los ingresos que recibe de mercado, con lo cual ya no es un sobrecoste para el consumidor. Sin embargo, sigo adelante. Todo lo nuevo que estamos poniendo introduciendo en los mercados y en el mercado eléctrico va a un coste muy inferior al precio que estamos viendo estos días. Si aquellas renovables, digamos, iniciales recibían esas primas y ese volumen que todavía lo necesitan para digamos, amortizar la inversión, digamos, todo este contingente del 2019, ya lo que decía, simplemente van a ser en mercado, pero las subastas que hemos celebrado, por ejemplo, en este año 2021, en enero y en octubre, el resultado ha sido que toda esa generación renovable, cercana a 6.500 megavatios, toda esa generación ha ido entre precios de 25 y 30 euros megavatio hora, en un mercado que está hoy a 195, con lo cual eso va a ser un ahorro directo para los bolsillos de todos. Lo que hay que ver es cómo vamos a afrontar esto. Y luego yo hablaría aquí dos ideas más, Cristina. A ver, se habla mucho de, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor, que hay que tenemos un problema en España, que es la exposición al mercado mayorista. Parece que es que todos tenemos que ir al mercado mayorista, incluso nosotros a nivel individual. Lo que es la tarifa regulada, el PVPC, está expuesta a que la luz cueste una hora 100 o otra hora 200.
y hay que cambiar un poco la cultura, yo creo, de país. Hay que ir hacia eso, digamos, a esos mercados bilaterales. La energía no es solo lo que se negocia ahora en un mercado que evidentemente no controlamos. Tenemos que ser proactivos, tanto, digamos, desde el punto de vista del consumidor, a nivel doméstico, decir, oye, yo trato de contratar a largo plazo con tal compañía que me ofrece precios contenidos y más, pero sobre todo la industria nacional tiene que cambiar mucho el chip. Tiene que cambiar el chip en cuanto a bilateralizar, a cubrirse. Por ejemplo, hacías mención, hay un estatuto electrointensivo aprobado por el Ministerio de Industria que obliga, de alguna manera, a las industrias a que al menos el 10% de su energía lo bilateralicen, en principio con fuentes renovables. Es que no debería ser el 10, debería ser mucho más. Y parece mentira que no sea la propia industria quien diga en sus carnes, ¿por qué no trabajo yo en bilateralizar energía, en ver, de alguna manera, primero, contener el precio y segundo, sobre todo, tener visión sobre un coste tan importante como la energía en mi producto? Y eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que es un problema cultural que tenemos en España, que la industria no tiene esto dentro de su ADN, y es ahí donde las renovables pueden hacer mucho. Fijaros que hablaba antes que 2019 ha sido el año de récord de entradas renovables, con cerca de 7.000 megavatios. 2020 fue el segundo año con mayor récord. Ese 2020 no hubo subastas, ni hubo mecanismos, ni primas, ni subvenciones, como se quiera llamar. Todo ese 2020, el contingente que se puso en marcha renovable, prácticamente todo fue con contratos a plazo, los famosos PPAs. Y es ahí donde vemos nosotros que, por desgracia, los productores renovables nos hemos tenido que ir a compañías, muchas veces extranjeras, y muchas veces no del ámbito industrial, nacional, porque sí que tienen cultura de contratar a plazo. Los Amazon, los Google, etcétera, etcétera, les estamos vendiendo energía con proyectos renovables a largo plazo. Sin embargo, España no pasa. Y por último, comentario sobre el almacenamiento, gestión y demás. Tenemos herramientas. O sea, esto que voy a decir es un absurdo, pero sería posible. Si hoy quisiéramos un sistema 100% renovable, lo podríamos tener. Lo que pasa es que el coste sería absurdo, ¿vale? Pero digamos, la tecnología está avanzando y hay soluciones en las propias renovables para, digamos, solventar los problemas de poca gestionalidad, la intermitencia que decía Paulina. Tenemos fijaros que la principal fuente que nos ayudaría a gestionar nuestro sol y nuestro viento, o la energía que producimos con ello cuando no lo hay, es el agua. Las grandes centrales de bombeo, eso es la mejor solución. O sea, las propias renovables tienen la solución en cuanto al almacenamiento de electricidad. Y bueno, algunos otros temas que en el debate... Muchísimas gracias, José María. Efectivamente, se acumulan los temas, por lo tanto, después en el debate iremos comentándolo. Pero te agradezco que hagas la mención a los temas de almacenamiento, porque estamos en la semana, ¿no?, de las cuestiones de almacenamiento con las renovables. Hace unos meses eran las de los precios mayoristas, mercados marginalistas, esta es la del almacenamiento, veremos a ver qué viene en la siguiente. Pero bueno, hay que aprovechar esto como una oportunidad para aprender y para que en el debate público se incorporen estos elementos, que no son fáciles, ¿no? Por lo tanto, aprovechemos estas crisis múltiples que vivimos para plantear estos debates en la esfera pública. Vamos a acabar de hacer este panorama. Nos acompaña Gonzalo Escribano, él es investigador principal del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, uno de los institutos que más ha trabajado en estos temas desde hace tiempo y además con perspectiva global, con perspectiva internacional. Esto es algo que se ha mencionado en todas las intervenciones. Aquí hablamos de los precios en España, de los PPAs en España, si sí, si no, pero hay una cuestión fundamental y es que hay que entenderlo siempre en un contexto global y en un contexto internacional. Sin eso, el análisis no podrá ser ajustado a la realidad. Por lo tanto, le hemos pedido al profesor Escribano que nos haga esa panorámica de carácter internacional con dos miradas también muy especiales. Uno, el papel que juega todo el tema del gas natural en estos momentos, asunto geoestratégico y geopolítico como pocos, con noticias todos los días, hoy mismo teníamos novedades. Y en segundo lugar también una mirada a América Latina. Estamos en Casa América y tenemos que tener siempre muy presente ese espacio latinoamericano. Profesor, cuando quiera.
Pues muchas gracias, Cristina. Y lo primero quiero disculparme porque he llegado tarde, pero uno no está 25 años labrándose una reputación de profesor despistado por luego no aprovecharla y justificarse. Así que mis disculpas, sobre todo, Cristina, porque te he alterado y a mis compañeros. Me disculpo de verdad. La vida consiste en improvisar continuamente. Oye, me había despistado. O sea, la vida es eso que disculpadme. pasa mientras nosotros planificamos. O sea que... Pero voy a intentar redimirme siendo rápido. Entonces, vamos a ver. Yo quería compartir básicamente las dos ideas que ha mencionado Cristina, que me ha pedido, ¿no? Que tenemos una situación, como bien se ha mencionado, en el que el gas es el que marca el precio marginal y, por tanto, es el que bueno, pues está marcando el precio en España, en Europa y en todos los sitios donde hay mercados marginalistas, ¿no? Yo también soy un convencido liberal, pero soy un liberal realista. En términos de relaciones internacionales, los liberales realistas somos aquellos que sí creemos en la cooperación, creemos en los mercados, etcétera, pero también somos conscientes de que hay intereses. Y el buen equilibrio liberal realista es el que consigue alinear valores e intereses. Y esto es una forma de aproximarse. Es como se decía toda la vida, oiga, seamos pragmáticos, ¿no? Pero en fin, esto puesto con mucha literatura académica, ¿no? Pero tiene su enjundia, no se crean, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí lo que tenemos es una situación, disculpen, tenemos una situación en la que el gas tiene una geopolítica muy complicada. Ahora tenemos un debate en Europa, ¿esto es coyuntural o es estructural? Los alemanes, etcétera, dicen, no, oiga, esto es coyuntural, usted no tiene que tomar medidas estructurales, solo coyunturales. En España, en Francia, en Grecia, decimos no, sacamos otro non-paper y decimos no, esto es una cosa estructural y tenemos que tomar medidas estructurales de largo plazo, hay que poner patas arriba a todo el mercado energético, los de hacer que lo cambien, y a lo cual Francia inmediatamente, pues, no hay idioma como el francés para ser intervencionista, entonces yo el primero, ¿no? Ahí intervengan por favor. Bueno, hay que tener cuidado con quien firma uno de los non-papers, ¿no? Te sale otro non-paper por parte de los del este diciendo, no, esto del cambio climático es lo que tiene la culpa de todo, ¿no? Esto de los mercados de CO2, esto de la transición energética, esto es lo culpable de todo. Oiga, pero mire, que no es así, que eso es falso, que eso es desinformación, ¿no? No es así porque vamos, es que hoy lo ha dicho hoy el Banco de España, hace un par de meses, el Banco de España nos dijo, del aumento de precios a la electricidad, solo un 20% se puede atribuir a los precios del carbono. Y aún así, los precios del carbono están hoy muy por debajo de lo que necesitamos que estén para internalizar las externalidades negativas, con lo cual ahí el margen que tenemos es el que tenemos. Hombre, la idea de intentar, entre comillas, no voy a entrar en las complejidades internas porque últimamente la geopolítica, la regulación interna de la electricidad es mucho más complicada que la internacional, la verdad. O sea, hablar de Rusia no pasa nada, pero como hables aquí de la prima, bueno, no de la prima carnal, precisamente. Entonces, claro, la cuestión es, oiga, ¿qué hacemos con el gas? ¿Cómo reducimos? ¿Cómo diversificamos? Y, efectivamente, como ha dicho antes muy bien José María, oiga, es que esto de la dependencia pues tiene sus problemas, ¿no? Bien, sí, es verdad que la dependencia tiene sus problemas, y es verdad que es importante reducirla, diversificarla, es decir, podemos depender, pero no siempre de los mismos o no mucho del mismo. Y es verdad que los mercados funcionan, pero los mercados funcionan dentro de un marco institucional. Por ejemplo, vamos a ver, no nos hagamos trampos al solitario. En España el mercado del gas no funciona como un mercado, porque tenemos solamente les voy a decir una. Para evitar un fallo de mercado, el máximo que España puede importar de un único suministrador es un 50%. Eso es una intervención en el mercado brutal. Te está limitando a la mitad de dónde puedes importar tú, cuando desde luego para España lo más barato de importar es desde Argelia. Pero ¿cuál es la externalidad negativa de depender 100% de Argelia? Falta de seguridad energética. Entonces hay una intervención en el mercado porque hay un fallo de mercado que nos genera mucha vulnerabilidad y se interviene en el mercado. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal un 50, antes era un 40, debe ser un 60, lo que queramos, pero eso es lo que hay. Y luego hay unas más complicadas, que tiene usted que tener un número de entradas diversificadas en términos de seguridad energética, con lo cual el mercado funciona dentro de unas instituciones que podemos aceptar o no. Y esa es una muy limitativa, es decir, esa idea de que en Europa funciona solamente el mercado, no. Tenemos una pauta, una senda energética de transición en Europa mixta. Básicamente la senda dominante es la de mercado, pero también hay un papel importante para la intervención y la regulación, y también hay un papel no lo suficientemente importante para el grassroots o los movimientos de base. Es decir, que en España no tengamos más placas solares en los tejados que Alemania, es que es para mirárselo. No, es que es para mirárselo. Entonces, claro, es que esas cosas las políticas tienen que acompañar. Y hay una cuestión fundamental en lo que decía antes Paulina, que lleva razón en que esto tiene costes. Lo que nos dice la economía del comportamiento, nosotros estamos hablando de un proyecto con la Carlos III con esto, con unas encuestas que hemos hecho, lo que nos dice la economía del comportamiento es, si la sociedad
tiene una conciencia proecológica, y lo que nos sale en España es que tenemos una conciencia proecológica. En todos los estándares y los patrones salimos igual que los de nuestro entorno, menos que los escandinavos, pero como Francia, Italia, Portugal. En nuestro entorno tenemos la misma conciencia ecológica en las escalas típicas que se hacen. Y sin embargo decimos que no queremos pagar tanto a la hora, que es lo que ha dicho Paulina, no queremos pagar. Bueno, ¿cuál es el problema? Es que es más complicado que eso, porque lo que nos dice la economía del comportamiento es que cuando tú registras una propensión del consumidor a tener un comportamiento ecológico y las políticas públicas a las que se refería Paulina decepcionan, no te acompañan, tu proclividad a tener un comportamiento ecológico cae en picado. Pongo un ejemplo. Si ustedes se dedican a reciclar y un día les dicen que en su barrio no se hace bien la recogida, pues usted tiene rápidamente un descenso en su proclividad a hacerlo. Si usted le dicen, oiga, yo tengo un contrato donde pone que yo compro todo energía verde, pero en realidad lo que estoy comprando son certificados de energía verde, pero nadie me está diciendo si esto es así, a lo mejor yo decaigo en mi interés y en mi propensión a ser más proecológico. Por tanto, el papel de las políticas públicas es fundamental, no solo cuando tú lanzas la señal de mercado, sino para luego no decepcionar, no, ¿cómo se diría en español? No generar desafección. No desafectar o no crear desafección al ciudadano o al consumidor. Y eso es muy importante. Entonces, todas las políticas de las que en España somos especialistas, de ida y vuelta, de péndulo para un lado y de péndulo para otro, pues eso genera una desafección, porque estás cambiando las señales y las reglas del juego al consumidor. Entonces esto es muy importante hacerlo. Y paso rápidamente a la cuestión, estando de acuerdo en lo del marginalismo y lo del mercado, pero hay fallos de mercado, Entonces que haya un pass-through íntegro de todo el precio del CO2 al mercado, hombre, yo creo que eso hay que mirárselo. Y se puede pensar, ahora, falsear las señales de precio de CO2 en el mercado tampoco es la solución. Es decir, dos errores no hacen una solución, Entonces, eso es lo que quería decir un poco así en el término más o menos internacional, Y luego déjenme una visión rápida sobre América Latina, porque ya, a ver, muy rápida. Sobre América Latina, oye, recursos brutales en América Latina, renovables, geniales, Brasil, 45% renovables, 30 y tantos hidro. Pero cuando hay cambio climático, ahora resulta que Brasil, el 15% de su electricidad, turbinada por Itaipú, pues se queda sin, y tiene que importarlo y sustituirlo por gas. Y ese aumento en el precio de gas lo pagamos todos nosotros, porque eso es efecto del cambio climático en Brasil, que estamos pagando nosotros nuestra factura de la electricidad hoy. Exactamente lo mismo ha pasado en China, en el sur. Este verano han tenido temperaturas extraordinarias en China, en el norte, pero también en el hemisferio occidental, y ha habido que tirar de gas para tirar del aire acondicionado. Entonces, el cambio climático nos está generando presiones también en los mercados. Y además tenemos una fuerte volatilidad inducida por el comportamiento estratégico de los productores. Rusia es hoy, Argelia hace 2 días, y estaremos todo el invierno así, porque en un mercado tensionado es un mercado de de vendedores, donde los vendedores tienen la sartén por el mango y pueden tener un comportamiento estratégico. Y en América Latina esto se nota también, porque en América Latina ahora mismo solamente hay 2 países clasificados como un estado de consolidación de mercado de las renovables, que son Brasil y Chile. Y otro país, como es México, que me parece un buen ejemplo de los peligros que tiene una regulación que cae en los populismos o las urgencias de precios, pues tenemos una situación que yo creo que a mí me preocupa. Miren, yo estoy en un proyecto con un colega de la Universidad Autónoma de México sobre esto, y con esto voy a cerrar, que se llama Populismos 4T. Y lo que nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, es que han sido capaces de crear una síntesis increíble en México de populismos. Los negacionistas, como los que tenemos en Europa, en el este y algunos dentro de casa. Los antimercado, que también tenemos unos cuantos. Y, además, los nacionalistas anti-inversión extranjera. Oye, esa es una combinación destinada al fracaso. Y así se lo están diciendo al señor AMLO. Y es bueno que tengamos, tú decías antes de los ejemplos de qué podemos aprender de América Latina. Pues yo creo que esta es una de las cosas que deberíamos guardar como enseñanza. Y disculpad si me he extendido unos minutos. Gracias. Nada, solamente un minuto te has extendido, o sea, tampoco pasa nada. Pero efectivamente, un cóctel
todo un cóctel que puede no solamente detener la transición ecológica, la transición energética, sino que puede hacernos echar atrás en muchas cuestiones que ya se habían avanzado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es así. Y me alegro mucho, Gonzalo, que saques el tema de la economía del comportamiento, porque afortunadamente ahora estamos ya hablando, estamos en un paso siguiente, ¿no? En el que ya empezamos a hablar de cómo funciona el consumidor, cómo funciona la ciudadanía cuando percibe que hay señales, sobre todo de lo público, contradictorias a lo que le están diciendo. Pero es que hay incluso una previa, y es que por mucha conciencia ecológica que tú tienes, si no es posible llevarla a cabo, automáticamente decaes. Si tú separas en tu casa el plástico, el papel y el resto para reciclar, y cuando llegas al contenedor está sistemáticamente lleno, pues al quinto día que te pasa eso, dejas de hacerlo. Lo digo como el ejemplo más visible, porque como la energía no se ve, que eso es un problema que tiene la energía, que no se ve, es más difícil de explicar, pero con cuestión de residuos efectivamente lo vemos muy claro, ¿no? Tiene que ser posible la sostenibilidad y no podemos pedirle a la ciudadanía que se convierta en héroes y heroínas, sino que tiene que ser posible de una forma razonable, incorporándola en nuestra vida con la mayor comodidad posible, ¿no? Como cualquier tipo de comportamiento. La verdad es que cada una de estas ponencias darían para una mañana entera, pero no tenemos tiempo, se está agotando. Entonces yo creo que podemos dar oportunidad si alguien de la sala quiere plantear alguna pregunta o quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Nos quedan 10 minutitos, pero tenemos ese margen para dar posibilidad a la participación. Creo que tienen que traer micrófono, si no me equivoco. ¿Sí? Pues cojo una palabra. ¿Alguien más va a querer intervenir? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Llevarnos la contraria, que es lo que nos divierte. Enmiendas a la totalidad, que es lo más interesante para avanzar en el debate y para hacer pensar. Sí, pues por favor, cuando puedas. Bueno, primero, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. No sé si, bueno, no sé quién dirigirme porque todos sois especialistas, pero no sé si llamarlo cuello de botella, pero el tema de que habláis de necesidad de instalar más capacidad fotovoltaica renovable, pero el problema es que no hay visibilidad de que el gobierno vaya a abrir nuevas capacidades. Se dijo que este año va a haber capacidad de instalación nueva, pero no se ha producido esa subasta de capacidad, sí de energía, pero no de capacidad de instalar. Entonces, claro, ahí es un problema que se dice instalar, pero no se puede porque Red Eléctrica no abre la mano para poder instalar nuevos parques. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna... ¿Alguien quiere...? Muchísimas gracias. Dentro del desarrollo renovable, bueno, tenemos muchos problemas, pero uno es este que marcas tú, ¿no? A ver, tú para plantear un proyecto renovable, lo primero que tienes que saber, bueno, un proyecto renovable a gran escala, me refiero, ¿no? No hablamos de un pequeño autoconsumo o algo que quería referirme en mi exposición, pero bueno, decirte, a la hora de plantear un proyecto renovable, lo primero que tienes que ver es evaluar la capacidad de poder vender tu producto, es decir, poder verter tu electricidad a la red. Y sí que es verdad que hay un bien escaso, que es el derecho de acceso a la red. Bien escaso no porque haya falta de capacidad de red, porque decir que España es un país modélico y estamos a la cabeza en cuanto al nivel de electrificación y capacidad y fortaleza de nuestro sistema en su conjunto. Pero es un bien escaso porque hay una reserva de capacidad hecha durante años. Es decir, actualmente, fíjate, de cara a la transición energética vamos a tener que incorporar más o menos unos 55.000 o 60.000 megavatios renovables. Pues hay otorgados derechos de acceso para nuevas instalaciones pues por casi el doble. Estamos hablando que hay 120.000 megavatios con derechos de acceso a las redes y que no se han construido. Y el verdadero problema lo tenemos ahí, que son derechos de acceso que tienen una caducidad de 5 años y estamos viendo cómo se abrió una oportunidad para que la gente pudiera, digamos, resarcir o renunciar al derecho de acceso y pocos lo hicieron, pero todavía tenemos esa reserva de capacidad. No obstante, en teoría no es un problema porque, fíjate, solo con los derechos que hay ya haríamos 2 transiciones energéticas. El verdadero problema está que aquí hay un mercado, otro mercado adicional, que es un mercado puramente, en muchos casos, especulativo, que obtienen ese derecho de acceso e intentan comerciar con él. Y ese es el verdadero problema que nos estamos encontrando. Hay muchas empresas, es un sector muy atractivo, ¿por qué? Pues porque en materia de energía es el sector de futuro, no hay otro. Entonces hay mucho capital, hay mucho interés inversor y hay una corriente, ya desde hace años, de muchas empresas que han decidido desarrollar
instalaciones, digamos, o sobre todo desarrollar papelitos y al fin y al cabo venderlos. En todo caso, todo esto va a cambiar, porque estos derechos de acceso sí que es verdad que se legisló hace 2 años para poner un coto. Hasta ahora el derecho de acceso lo tenías durante 5 años y todavía no han caducado desde cuando se modificó en 2018, pero ahora, digamos, el legislador te pide que justifiques que estás haciendo algo. Entonces, ahora en diciembre hay una ventana en la cual las empresas, o gran parte de esas empresas que tienen esas reservas, tienen que justificar que han conseguido, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental positiva. Hay una primera ventana ahora en diciembre y otra en abril, y ahí esperamos que se libere mucho. En todo caso, yo te diría, conclusión, no es un problema el hecho de que las redes o el sistema no lo aguante. El verdadero problema es que está reservado por algunos pocos y con unos fines que no siempre son los ideales, que es poner en marcha una instalación y que esté funcionando y vendiendo energía barata durante 30 años. Muchísimas gracias. Sí. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes y a la moderadora. Me parece, se nos ha hecho muy corto, se nos está haciendo muy corto esta mesa. Bueno, lanzar un poquito ahí también quizás una pregunta más global, más a nivel país quizá, como oportunidad de la transición energética, ¿no? Más quizá también España o América Latina, ¿qué cosas nos trae la transición en plan ya más positivo como oportunidad, pues país, empleo, negocio, actividad industrial, como, pues no sé, si alguien se quiere animar ahí? Me parece genial. De hecho, lo que os propongo... Un momentito, profesora. Lo que les propongo es que hagan una ronda contestando a esta pregunta a todos y lo dejamos como ronda final en términos de oportunidades, ¿no? ¿Qué no está en la transición ecológica? Empiece usted, ya que No, yo básicamente veo muchísimas oportunidades. Empieza por todas las oportunidades que te ofrecen la energía renovable. Piensa en todas las oportunidades que te ofrece la digitalización. Nosotros tenemos una de las principales industrias de componentes y partes de coche. Se tienen que adaptar al coche eléctrico. Es decir, todo eso va a generar empleo, pero tiene coste. Para mí el punto de las oportunidades tú tienes que transformar las ciudades. Por ejemplo, todo el tema de la transformación de edificios es un tema en donde se generará empleo, cantidad, pero tiene un coste. Entonces, mi punto al decir que la transición energética tiene un coste no es bajo ningún concepto de decir que los beneficios a largo plazo son, por supuesto, superiores a los costes. Yo incluso me atrevería a decir que a corto plazo, pero que algunos sectores, precisamente los sectores emisores, los sectores que tienen problemas, son los sectores que son perdedores. Entonces tenemos que buscar el camino para poder absorber esos costes de una manera que no genere desencanto social y político. Es decir, ¿qué barbaridad más grande que tener subvención a la gasolina de los coches? Pero ya hemos visto que en los países que se intenta quitar de golpe es lo que se organiza. O sea, no nos podemos engañar con eso. Entonces, a lo mejor tenemos que ofrecerle al 50% unos coches más baratos, no lo sé, yo no soy especialista en este tema. Pero lo que sí soy especialista es en teoría del comportamiento, como decía Gonzalo. Hay que saber el coste que tiene y ser consciente con el tratamiento de la sociedad. Que oportunidades y beneficios hay muchísimos. Estamos viendo de forma cada vez más clara y más evidente, ¿verdad?, que la transición o es justa o no será. Por eso esa idea de transición justa, que ya se incorporó en París, que se mantiene en Glasgow y que se ha ido evolucionando y perfeccionando durante este tiempo y que tendrá que seguir avanzando, es absolutamente clave. Si no conseguimos una idea de transición ecológica justa, será muy difícil que pueda haberla y encima tendremos una enorme conflictividad social, como ya bien se ha visto ya, ¿no? La sombra de los chalecos amarillos planea continuamente por todas las salas en las que se habla de transición ecológica. Pues continuamos la ronda. Gonzalo, si quieres ahora empezamos por ti. Transición justa sí, pero ¿para quién? ¿Para todos? Y para todas. ¿Y para todas? Estaba pensando en países, perdona. ¿Para Arabia Saudí? Tenemos que proteger sus... Transición justa es apoyar al que lo tiene peor.
El PIB de Arabia Saudí no creo yo que sea... Pero es que en la COP ha habido países productores que han dicho que esto de apoyarles a ellos se incluya dentro de transición justa. Fondo verde. Entonces, ojo, aquí. Totalmente. Entonces, ¿transición justa con quién? Y dentro de nuestro país, pues oye, vamos a ver, como no está aquí el embajador, a lo mejor al director de Casa América, pues no hay que pagarle, no tenemos por qué respetarle la factura eléctrica para finales de este año. ¿Por qué? A lo mejor sí hay que hacerlo al personal que tiene unos ingresos menores. Entonces, ¿justo para quién? ¿No? Para el que pierda y no pueda compensar. Pero esa es la idea de justicia, ¿no? No, la justicia... No, la idea de justicia consiste, de transición justa, además, consiste en apoyar a los perdedores de la transición. Y claro, los perdedores de la transición pero a los perdedores que se lo merezcan, no a todos los perdedores. Arabia Saudí... No, pero Arabia Saudí no es un país con un PIB bajo, ¿verdad? No lo tenemos entre los países en vías de desarrollo. Bueno, la Agencia Internacional de Energía te acaba de decir que todos los países productores de petróleo van a pasar de ingresar per cápita $2.500 al año a ingresar 200. Sí, claro. O sea, y tendrán que diversificar, efectivamente. Efectivamente. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, justa, y que hay que apoyar a los vulnerables. Más de lo que se está haciendo ahora, totalmente de acuerdo. Y de otra forma, también. Con medidas enfocadas, target, que den incentivos y señales de precios. Lo he dicho muchas veces, oye, en Francia a ti te dan 200 euros de bono. Si tú te lo gastas, pues allá tú. Ahora, si tú gastas menos y consumes menos, más del dinero te queda. Luego, hombre, yo creo que es bueno mandar políticas enfocadas que dan señales de precios y que funcionan bien, porque si al final la cuestión es, no, vamos a tener todos la misma tarifa a final de año. ¿Qué incentivo tengo yo para ahorrar ni para nada? Esa es mi cuestión, de lo que no nos hagamos trampas, y lo mismo con los precios del carbono. Pero rápidamente para las oportunidades, que era la pregunta, que si no nos enredamos. Yo creo que muchísimas, en América Latina hay muchísimas, de todos los colores. Ahora, también tenemos que ser conscientes de una ligera contradicción entre términos, ¿no? Hay una cosa que a mí no me gusta. Creo que es un error la narrativa de la dependencia. Llevamos años diciéndolo y llevo años discrepando con todo el que se pone a tiro sobre el tema de la dependencia, ¿no? A mi ministerio, al Ministerio de Aire, le gusta mucho que esto es para que vamos a ser independientes. Bueno, bien. Tú decías antes, hay que cambiar el chip. Bueno, será si tienes chip, porque si eres dependiente del chip de China, pues no hay chip que valga. Entonces, ¿por qué tenemos que ser independientes de unas cosas y no serlo en otras? Es decir, ¿por qué no puedo yo importar electricidad renovable de Marruecos siempre y cuando no esté en el Sáhara, siempre y cuando tenga todos los requisitos habidos y por haber y cumpla todos los criterios de sostenibilidad y cumpla unos cuantos ODS a ser posible? Ya fijamos cuántos. Pero ¿por qué no va a importar? Porque luego, y esto en América Latina, tenemos que aprender mucho de América Latina, como bien decías, Paulina. Oye, lo que hemos aprendido, todo el tema de la pobreza energética se viene a los países en desarrollo. Y luego nos ha llegado aquí. Y lo han capitalizado algunos partidos políticos. Los conflictos socioambientales que tenemos en México, muchos, y en América Latina, muchos, por temas energéticos y también con renovables, que es algo que nuestra élite empresarial aquí no ha acabado de entender y sobre el que tendrían que trabajar muchísimo más. Y eso sí que es justo, eso sí que es justa. Los conflictos socioambientales también los tenemos aquí ya. Hay gente en Aragón que te dice, ¿por qué tenemos nosotros que poner todos los molinos para que lo consuman en Barcelona? En los pueblos, ¿por qué tenemos que tener aquí una placa, un campo solar enorme para que lo consuman en Madrid, los madrileños? Esos conflictos que ya lo estamos viendo de una intensidad brutal, en México especialmente, con muertos, con muertos. Aquí esperemos que no lleguemos a eso, pero lo vamos a tener. Entonces, hombre, yo creo que tenemos que tener una interdependencia bien gestionada. No vamos a poder tener aquí todas las placas habidas y por haber. Y es que además, si no, ¿de qué va a vivir Argelia? ¿De qué va a vivir Marruecos? Es decir, que la interdependencia, no podemos decir, no, somos independientes en energía. Y en todo lo demás somos interdependientes. Luego, es una independencia ficticia, porque si eres independiente en una cosa y en todo lo demás dependes, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Por eso, precisamente, es muy importante internacionalizar y que todas esas oportunidades no sean solamente para nosotros desde una perspectiva de proteccionismo, mercantilismo renovable, sino que en esta transición tenemos que ofrecer oportunidades a los demás. Y yo siempre he dicho que España lo que tiene que proyectarse es como compañero de la transición energética de otros, porque ese es un poder blando brutal como elemento de proyección de la acción exterior española. Y eso es incompatible con la narrativa de la independencia. Porque lo que tenemos que hacer es acompañar a los otros en su transición energética y todos nos beneficiaremos.
siendo liberal, realista. Por favor, el próximo debate de esta materia, mínimo 5 horas. Porque si no, no tenemos ni para empezar. O sea, porque es que ahora mismo le preguntaría sobre cómo incorporamos todo esto que dice, que me resulta intelectualmente muy sugerente y creo que hay que pensar por allí, con el concepto de autonomía estratégica, que en estos momentos forma parte central del debate de la Unión Europea, por ejemplo. Pero no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Sí que tengo que pasarle la palabra a José María y entonces cojo el guante que me ha echado Gonzalo antes. Efectivamente, los conflictos en estos momentos sobre las renovables, esos conflictos socioambientales, ya se han generado. No son nuevos, ya que ha nombrado Gonzalo Aragón, yo vengo de Aragón, yo vivo en Zaragoza habitualmente, una tierra que conoció hace décadas esto que ahora se llama conflictos socioambientales, con las polémicas en torno a la construcción de embalses, que inundaban valles enteros y pueblos enteros y sacaban a las gentes de sus casas, ¿no? Entonces, de conflictos socioambientales, efectivamente, tenemos una tradición de la que ojalá hayamos aprendido para ahora no repetir errores, ¿no?, que se puedan estar dando en la cuestión de renovables. Pero volvemos a la transición ecológica como oportunidad. José María. En el próximo debate ese de 5 horas, déjame una hora para rebatirle a Gonzalo el tema de la dependencia energética. Y yo me pido otra. Pongo como ejemplo, resulta que, vamos a ver, si yo fuera el ministro de Energía de un país de la Unión Europea, tener que, no sé si dejó de dormir alguno una noche, pero por un conflicto migratorio que está pasando en Ucrania, salga el presidente diciendo que igual nos corta el grifo del gas, ostras, a mí no me deja tranquilo. Eso yo no sé qué precio tiene, Gonzalo. O sea, la independencia energética yo creo que es fundamental. Los países más ricos en materia de energía y que controlan su energía son los más, perdón que lo diga así, son los más ricos del mundo. Pero dependerás del litio. Pues y de las tierras raras y de las tecnologías. La independencia en un mundo globalizado es imposible. El mundo avanza, Gonzalo, y yo creo que en materia de energía la suerte que tenemos en España y que estamos desaprovechando es que tenemos el mejor sol de Europa, el mejor viento de Europa y un recurso hídrico y de recursos renovables cojonudos. ¿Y capital humano no tenemos? Déjame acabar. ¿Y no lo podemos exportar a otros sitios? Y lo hemos hecho durante años y lo seguimos haciendo. Pues eso es interdependencia. Las oportunidades. Sí, pero, a ver, en materia de energía, ¿hacia dónde vamos? Y por centrar un poco en mi discurso final. Tenemos que electrificar, que no he hablado en todo mi debate. Tenemos que electrificar porque es la forma más eficiente y más económica de luchar contra el precio de la energía y contra los objetivos del clima, porque es la forma más eficiente. De momento la electricidad no la podemos exportar más que por un tubo, con lo cual con América Latina haremos muchas relaciones, pero exportarles electricidad no lo veo. Pero bueno, en todo caso, yo digo, oportunidades, hombre, son salvajes las oportunidades que nos dan. Y la principal y fundamental, ¿cuál es? Que gracias a Dios, tanto la política europea como la política nacional han dicho, es el ciudadano el protagonista de todo esto. Tanto ciudadanos como empresas. O sea, hay que eliminar del debate energético, digamos, a los que ofrecemos la energía y son o ciudadanos o industrias los que tienen que controlar la energía. Y ahí las renovables tienen mucho que hacer. Oportunidades en eso en cuanto a, por ejemplo, hablabas de la contestación social. Tenemos que hacer llegar, oye, vamos a un territorio, vamos a hacerles partícipes, pero necesitamos de todo. No podemos vivir solo con los tejados como Alemania, ni podemos vivir con comunidades energéticas. 30%. Necesitamos grandes proyectos pequeños y demás. Pongo un ejemplo medio segundo, déjame, Cristina. En Cáceres hace poco, unas jornadas organizadas por el Gobierno de España, había gente que se quejaba de un pueblo de al lado de Cáceres diciendo, es que yo tengo una instalación agropecuaria y me va a poner un parque eólico aquí a mi alrededor y toda esa energía va a Madrid. Dice, ¿por qué no se ponen todos en Madrid placas solares? Digo, aunque lo pusieran, vale. Digo, pero te voy a preguntar ahora por la panadería de tu pueblo. En tu propio pueblo, en Cáceres, el panadero, en su tejado, por muchos paneles solares que se pongan, no puede alimentar de electricidad. Con lo cual estás siendo insolidario, entre comillas, con tus propios vecinos. Es decir, que hay muchas cosas ahí detrás. Y en todo caso yo diría, oportunidades estupendas, ¿por qué? Por esto, Gonzalo, que apuntaba ahora. Tenemos un sector a nivel renovable nacional estupendo. Tenemos, pues Iberdrola creo que es el primer operador mundial en materia de renovables. Empresas de primer nivel, profesionales, así de ellos por Latinoamérica. Profesionales que los hemos mandado fuera cuando hicimos las cosas mal en España en 2013 y que los estamos recuperando. Pero estamos exportando tecnología, talento y demás. Y el sector renovable nacional, no olvidemos, cada año exporta casi 5.000 millones de euros
en bienes y servicios, con lo cual... Medio además, segundo. yo diría, la transición energética, punto, para acabar, lejos de ser un coste, de ser cara, es todo lo contrario. El no haberlo hecho antes nos está saliendo caro. El coste de no actuar lo estamos pagando ya. Medio segundo solo. Oye, ¿tú quieres exportar electricidad renovable desde España? ¿Y equipos? Sí. Pero importar no. También, Eso se llama mercantilismo. No, si la electricidad es más barata en España, exportaremos. Si es más Nadie ha hablado de barata- autarquía. Pues ¿eh? eso no es independencia, eso es una interdependencia bien gestionada, luego estamos de acuerdo. Venga, otro debate que aparcamos allí para otro día. Michel, acabas tú cuando Bueno, puedas. Sí, yo, vamos, poco que añadir a lo que se ha dicho. Yo creo que oportunidades las hay, obviamente, aquí se ha mencionado, y España está bien situada, muy bien situada, tanto que el recurso primario que tiene en este ámbito de renovables. Pero yo creo que un coste tiene también. El coste de transición yo creo que no podemos ocultarlo. Hay un coste, el almacenamiento que hace falta es un coste tremendo, bestial. Hay que hacer redes. Las renovables en Europa va a funcionar, como son intermitentes, va a tener sentido si podemos, digamos, solapar producciones de unos sitios a otros según donde haya viento, donde haya sol, etc. Todo ese coste, yo creo que la transición tiene un coste. Los precios que, como apuntaban aquí ahora mismo, los costes que ahora se están viendo, o sea, paradójicamente es un acelerador de la transición. Y como decías, yo creo que habría, por ejemplo, si no hubiese esta subida del precio del gas, habría que subir el precio del CO2. Habría que subir el precio del CO2 y acelerar esta transición. Y ese precio, esa recaudación de CO2 dedicada a los vulnerables. No tiene sentido, como bien decías, proteger al director general de no sé qué empresa de que pague más electricidad. Es que esa señal de precio de electricidad alta es una señal eficiente. Favorece la eficiencia en el consumo. Y favorece estar expuestos a esa volatilidad, favorece los contratos de largo plazo. Hasta ahora había una cultura de que a mí, yo sé que si sube el precio va a intervenir el gobierno y tal. Entonces, ¿para qué voy a hacer un contrato de largo plazo? ¿Para qué? Si estoy protegido por el gobierno, que no va a aceptar esa subida de precios. Entonces, esos costes hay que aprovecharlos también. Yo creo que ese coste en la transición, protegiendo a los vulnerables, aquí un precio de CO2 altos sería una recaudación bastante importante. Yo leí el otro día unos números, se podría dedicar mucho dinero a proteger a los vulnerables, solo con esos fondos. Mucho más de los que ahora se protegen y con ayudas mucho más solventes que lo que ahora se hace. Y no proporcionar una especie de cheque energético en vez de un porcentaje de reducción de la tarifa, ¿no? Y al margen de eso, pasar esa transición con esos costes, las oportunidades, yo creo que para España pues son muchas, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a todas. Yo empezaba esta mesa diciendo que esto es cualquier cosa menos sencillo, ¿no? Creo que se ha visto. Si hubiéramos tirado solamente un poquito de cada uno de los hilos que los cuatro habéis dejado sobre la mesa, tendríamos aquí un poco menos que un diagnóstico del mundo, o sea, con toda la complejidad que tiene. Hemos hablado de tecnología, de precios, de economía, de interdependencias, dependencias, autarquías, ¿no? Dependencias bien gestionadas, autonomía estratégica, casi nada, todo lo que hay allí. Y yo no me resisto a decir que desde la sociología ambiental siempre se hace mucho hincapié en esa noción de las cuestiones ambientales como white problems, como problemas retorcidos. ¿Qué quiere decir eso? Los problemas retorcidos son aquellos problemas complejos en los cuales cuando tú planteas que hay una salida o hay una solución que llevar a cabo, la puesta en marcha de esa solución automáticamente te genera otros 5 problemas nuevos, ¿no? Y así continuamente. De hecho, no hablamos de soluciones, sino que hablamos de salidas habitualmente, ¿no? De cosas que pueden ayudar a paliar, pero no hay una gran solución. Y creo que aquí se ha visto de forma clarísima hasta qué punto esto es así. Estamos planteando que la manera de ser más ambiciosos en cuestiones del clima pasa por la instalación de renovables, y ahora que estamos en ese momento en el que ya hemos pasado de las musas al teatro, porque ¿cuántos años llevamos hablando de renovables? Esto ya aburre, ¿no? Entonces, ahora que estamos poniendo en marcha, gracias a políticas públicas y a otros incentivos de mercado, poniendo en marcha ese tipo de instalaciones, de repente pues surgen los problemas y las contradicciones de cuando operativizas en la vida una cosa que hasta ese momento había sido algo en el mundo de las ideas, ¿no? Cuando lo llevas a la práctica es cuando ves dónde están los problemas y dónde están las contradicciones. Decimos transición justa, y efectivamente hay mucho que discutir de transición justa, porque planteamos los precios tienen que ser un aliado en esa transición, ¿no? Y en esa aceleración de la transición, y que se compense de alguna manera, se apoya a los más vulnerables. Y a mí siempre que se plantea esto digo, sí, por supuesto, lo firmo, pero una cosa, ¿qué hacemos con las clases medias? Que son las que dan estabilidad a nuestras sociedades y a nuestras democracias occidentales. Allí hay otro tema
que obviamente en esas 5 horas de debate que nos quedan pendientes también tendremos que abordar. Lo digo simplemente como un ejemplo más de que en este debate queda mucho por investigar. Necesitamos del mejor conocimiento, profesores, necesitamos del mejor conocimiento disponible, de los mejores conocimientos en plural, económicos, jurídicos, tecnológicos, sociológicos, politológicos, de los mejores conocimientos para abordar problemas que son muy complejos, ¿no? Por lo tanto, que sirva esto también como un reconocimiento a las personas que están investigando desde centros de investigación, desde la academia, desde muchos sitios, y un llamamiento a que se genere más conocimiento que nos ayude a acelerar esta transición. Y muchísimas gracias de nuevo a Casa América, gracias a Fundación Iberdrola, y nuevamente reiteramos nuestra propuesta de debates de 5 horas para poder, por lo menos, que nos dé tiempo a ver todos los elementos que hay encima de la mesa. Muchísimas gracias.